Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al canal Conectados con Cristo. En este canal estamos viendo lo que es el Catecismo de Heidelberg. Tenemos la introducción. Ahorita vamos en la pregunta número 15. Y bueno, son 129 preguntas las que hay que ver. Yo te invito a que vayas a los videos anteriores para que puedas llevar la secuencia de esta grandiosa enseñanza que fue dada en el año 1563. Entonces te invito a que tomes esta grandiosa enseñanza por estos hombres reformadores que nos dejaron este legado. Y bueno, sin más preámbulos, continuamos con la pregunta número 15. Y dice de la siguiente manera: entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Respuesta: uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Así es, tiene que ser el verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué? Bueno, ahorita con las citas bíblicas vamos a entender el por qué tiene que ser verdadero hombre y tiene que ser verdadero Dios. Y veamos la respuesta en sus fragmentos para ir citando las escrituras. Uno que sea el verdadero hombre. Y a esto corresponde 1 Corintios capítulo 15 versículo 21. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 21, que dice de la siguiente manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién pecó? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Un león? ¿Quién pecó? El hombre, la humanidad, fue quien cometió el error de desobedecer a Dios, guiado en su concupiscencia por querer experimentar algo o querer saber si era verdad o era mentira lo que Dios le había dicho, y si era verdad o mentira lo que Satanás estaba diciendo. Entonces la raza humana es la que cometió este pecado, es la que transgredió, desobedeció a Dios. Y Dios es justo, y como es justo, Él tiene que hacer pagar a la raza humana por ese pecado cometido. Pero no toda la raza humana tendría que morir para ir al infierno, o tenía que morir para ser libre del pecado, porque la raza humana tiene pecado. Tenía que ser alguien con raza humana o en la raza humana, pero sin pecado. Y para esto, Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, en el cual no hubo pecado jamás. Por eso nos dice Pablo en 1 Corintios: y somos hallados, el 21, versículo 21, estaba leyendo el versículo 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró, o el pecado de la muerte entró por medio de un hombre, este fue Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, por un hombre, este es Jesucristo. Entonces tenemos esta cita donde dice: uno que sea verdadero hombre. Era necesario que la raza humana pagara por el pecado que la raza humana cometió. Segunda parte: y perfectamente justo. Este hombre tenía que ser justo verdaderamente. Pero encontramos que Pablo dice en la carta a los Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios. Entonces no había en la raza humana nadie, solamente cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vemos Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. El escritor de Hebreos compara a Jesucristo con los mismos cielos. En el cielo no hay pecado, no hay maldad, solamente mora la santidad de Dios, moran los ángeles, no hay pecado. Pero el escritor de Hebreos dice que aún Jesucristo es más sublime que los mismos cielos.
Y Salomón, cuando construye el templo en Jerusalén, él reconoce y dice que aún ni los cielos pueden contener la gloria de Dios, cuanto menos un templo hecho de hombres y de seres humanos aquí en la tierra. Esto nos da a entender que Jesucristo, cuando se encarnó, seguía teniendo esa divinidad, esa santidad todavía. ¿Por qué? Porque era hombre y era Dios. Una unidad, no una mezcla, no se mezcló, se unió. Dios encarnado. Ahora leemos la siguiente parte y dice, la siguiente parte, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Que sea más poderoso que todas las criaturas, todas, aún de los ángeles, aún del mismo Satanás. Este ser tenía que ser más poderoso que ellos. ¿Y quién más? Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, quien tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas. Y tenía que ser Dios mismo encarnado como cualquier hombre, pero en santidad. Y leemos ahora Isaías 7:14. Al profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está dando la profecía cuando María, esta señorita, esta virgen, iba a concebir por el Espíritu Santo ese ser que nacería de ella. No iba a tener ella relaciones con ningún hombre, sino que el Espíritu Santo iba a infundir en su matriz ese esperma para que se fecundara con el óvulo y pudiera nacer Jesucristo. Como cualquier ser humano nace de una mujer, así Jesucristo, con naturaleza humana, se vistió para poder cumplir la exigencia de Dios el Padre, que un ser humano muriera, pero que ese ser humano no cometiera ningún pecado, ningún delito, a pesar de que estuviera en un cuerpo corrupto como todos nosotros. Y Dios habla a través de Isaías, e Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros o Dios en nosotros. Entonces dice que llamaría su nombre Dios en nosotros o Dios con él. Y ahí podemos ver que era esa unidad, Cristo y el hombre, o sea, el ungido, Dios unido con el hombre, más no mezclado ahí. Ahora Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién tiene todos estos atributos, todos estos títulos, todas estas características? Pues solamente Dios. Dios es el único que tiene derecho a esos nombres, a esos títulos, a esos atributos. Y por eso se une esa unidad que es verdadero Dios y verdadero hombre. Veamos qué dice Jeremías 23, versículo 6. En sus días será salvado Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. En esta pregunta entendemos que solamente existe un mediador y redentor. Y ese mediador y redentor tiene estas características. Hombre, un verdadero hombre, encarnado, alguien de carne y hueso, pero que jamás cometió pecado. Y no podía cometer pecado porque era Dios mismo encarnado.
Entonces no había manera de que él pecara, aunque fue tentado en todo. Dice la palabra de Dios que en todo fue tentado, y lo vemos cuando sale del río Jordán, es bautizado. El mismo Espíritu de Dios lo lleva al desierto para ser sometido a una prueba, a una tentación, y esa prueba, bueno, traía ya su carne debilitada, su carne necesitada de comida, de alimento, porque dice que fue llevado al desierto y estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, sin comer, sin probar agua. Entonces estaba muy vulnerable su cuerpo para poder ceder a cualquier tentación. Y las tentaciones fueron las más fuertes, las más principales del hombre. El alimento, la comida, el hombre hace lo que sea, roba, fraudes, todo lo necesario con tal de comer. Después fue puesto en la tentación de darle todo el poder, toda la autoridad de los reinos de la tierra para que pudiera gobernar y evitarle que fuera a la cruz. Sin embargo, él negó esa oferta. Después fue tentado a aventarse del pináculo más alto del templo o de la parte más alta del templo para que se cumpla la escritura que dice: a sus ángeles mandará. Sin embargo, el Señor Jesús no tenía que comprobarle nada al diablo, a Satanás. Lo único que tenía que comprobarle era su obediencia, su sumisión al Padre para cumplir las escrituras. Y solamente lo podía hacer el Hijo de Dios encarnado, solamente Él. Dios te bendiga. Espero que esta pregunta te sea de bendición, te ayude. Y si hay dudas, hay algunos comentarios que no te quedan claros, ya sabes, puedes escribir en los comentarios y yo los estaré leyendo y traeré respuesta a tu pregunta. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es el pastor Emanuel Rey Pérez Guaye. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima en el canal Conectados con Cristo.